Vamos a dar entonces inicio a esta sesión que corresponde a la Cátedra Sesquicentenario Universidad Nacional de Colombia, con motivo propiamente de nuestros primeros 150 años de vida institucional, desde 1867 hasta 2017, prestándole un gran servicio al país. Vamos a comenzar entonces en esta parte de la cátedra ya el espacio de los exrectores. Nos acompañan entonces los exrectores de la universidad hoy, el profesor Moisés Wasserman, luego vendrá el doctor Darío, ¿Darío qué? Darío Valencia de Medellín, luego viene Fernando Sánchez, también es rector de la universidad, y finalmente vendrá el profesor Guillermo Páramo, que van a compartir con nosotros pues sus experiencias y su conocimiento fundamentalmente de la universidad. Entonces hoy nos acompaña el profesor Moisés Wasserman, que fuera rector de la universidad entre el periodo 2006-2012, periodo en el cual se hicieron muchísimas transformaciones en la vida institucional de nuestra universidad y que hoy pues él nos va a comentar y nos va a detallar en su conferencia de esas reformas y de las reformas académicas que se han presentado en la Universidad Nacional de Colombia. También decir que el profesor Wasserman fue decano de la Facultad de Ciencias en el año 2004-2006, una de las facultades más emblemáticas de la Universidad Nacional, por su trascendencia, por sus aportes a las ciencias en especial. Decir también que fue director del Instituto Nacional de Salud. Su formación como bioquímico pues le ha permitido tener estas posiciones tan importantes para el desarrollo científico del país. De la misma manera que ha sido director de la Asociación Colombiana de Ciencias Exactas y Naturales. Su producción científica pues es grandísima. Simplemente quiero citar que haya publicado más de 80 artículos internacionales con gran impacto en la comunidad científica de su campo de actuación, que es el tema de la bioquímica. Decir también que ha sido representante del Consejo Superior Universitario por parte de los señores rectores en periodos pasados y que es uno de los columnistas del tiempo más citados, más leídos por parte de este diario del país, por tanto que lo hacen merecedor de un analista de los temas, pero ante todo de un conductor de opinión. Los últimos artículos que han salido en el tiempo es la Universidad Nacional 150 años, editando genes, mandamientos de un laico, inteligencia artificial y moral artificial, como un dilema, la locomotora con un motor de moto, dos tremendas bromas, el sesgo de la negatividad y múltiples más columnas de opinión que ponen a pensar al país sobre los temas de ciencias, pero también sobre los temas de las realidades sociales de Colombia. Tal que, profesor Moisés, muchísimas gracias por estar en Manizales, en su casa, que nos ha ayudado usted a construir muchísimo en su periodo rectoral. Fruto de esto es estas instalaciones que usted en su rectoría pues contribuyó significativamente y que hoy tuvimos la oportunidad pues de hacer un recorrido por algunas obras que queríamos mostrarle, que aún no conocía. Y también recién ha editado un libro que se llama Más que una tarea, una visión, modelo de la Universidad Nacional de Colombia. Este libro está caliente, es decir, todavía apenas está por descorcharse, por abrirse y deleitarnos con sus pensamientos. Le reitero nuestros agradecimientos desde la sede de Manizales y bienvenido nuevamente, profesor Moisés. Muchas gracias, profesor Castaño.
y gracias a todos los asistentes. Y para mí es un gran honor compartir este foro con colegas míos exrectores que irán viniendo de a poquito, como fue mencionado. El mayor honor de mi vida ha sido servir a la universidad en ese cargo de rector, que entre otras cosas es honroso porque lo ha ocupado gente como aquellos que van a venir en las próximas semanas. Pues yo no sé si se ha hablado tanto de la universidad estas últimas semanas y estas semanas que no sé si queda mucho por añadir, pero pues voy a renunciar un poco a la originalidad y voy a leer un escrito que contiene algunos fragmentos literales de un capítulo que escribí con la vicerrectora académica de mi rectoría, que hoy es la viceministra de Educación Superior, para el proyecto de celebración de la universidad, el de los 12 tomos que salieron esta semana o que lanzaron esta semana, y un libro que mencionó el profesor Castaño que escribimos algunos colegas. Haré también unas referencias, algunos análisis que a mí me han dado luces sobre realidades y mitos en la universidad, y todos esos fragmentos los voy a coser con algunos comentarios personales, algunos de ellos incluso provenientes de columnas periodísticas recientes. Debo disculparme con las personas que me verán solo en grabación en las otras sedes, pero infortunadamente no podré estar presente en esas sesiones. Lo digo para que quede grabado, es una disculpa para los otros. Aquí afortunadamente pude venir. Sobre las reformas. El cambio y la permanencia son dos características que parecen opuestas, pero que se han mantenido en la universidad desde sus inicios hace ya casi 1000 años, hasta hoy. No es nada extraño que en un mismo texto se pueda afirmar que la universidad de hoy es muy diferente a la de ayer y poco después se diga que en realidad es muy parecida. La universidad es paradójicamente una institución muy conservadora, pero que cambia todo el tiempo. La paradoja se extiende también a sus comunidades. Tanto profesores como estudiantes son críticos activos de la forma como funciona la sociedad en general y muchas de sus instituciones como la universidad. Sin embargo, y todos hemos sido testigos, es muy difícil convencerlos de la necesidad y urgencia del cambio en sus propias costumbres, en sus facultades y en sus programas académicos. La mecánica del cambio ha sido diferente en los diversos sistemas de educación superior. La Universidad Europea, y muy especialmente la anglosajona, ha sufrido una modernización paulatina, con pocos sobresaltos. Las nuevas tareas se adicionan, algunas de las viejas se sustraen, pero el espíritu de la universidad permanece, y con él sus augustas construcciones, sus normas de comportamiento y sus ritos. La aparición de la moderna universidad de investigación se produjo por una confluencia de tradiciones de educación liberal, educación profesional y formación investigativa. Tradiciones que no se excluyeron o entraron en conflicto, sino que se complementaron y superpusieron en diversas formas en cada institución. Un ejemplo claro de lo anterior es cómo el novedoso espacio europeo de educación superior, que implicó cambios profundos en los currículos, en las orientaciones de los programas,
en el aprendizaje y en casi todos los componentes del sistema educativo superior, no es visto como una revolución, sino como un proceso. El proceso de Bolonia no es una reforma revolucionaria. El mismo hecho de que surgiera desde una declaración que se llamó la Magna Carta y que se hizo en la universidad más antigua del mundo, está mostrando ese dualismo permanente de conservación y cambio. La pregunta que se hicieron al plantear el futuro de la universidad, que se hicieron ellos, fue: ¿cuáles funciones y características debemos retener y cuáles nuevas debemos incorporar para el siglo XXI? Ese acercamiento ha sido fructífero. Difícil negar hoy que las universidades más exitosas del mundo son anglosajonas y europeas, y que su modelo se ha impuesto en muchos países, entre ellos China, Japón e India. Son exitosas no por ser económicamente prósperas, sino porque tienen un impacto fuerte y real en sus sociedades y en el desarrollo científico, económico, cultural, artístico y social de las mismas. En nuestra región ha resultado a veces fácil descalificar ese éxito como si fuera apenas aparente. Hay escritos duros que pretenden que se ha perdido el espíritu universitario y que ha sido reemplazado por un utilitarismo superficial, por lo que llaman algunos neoliberalismo sin espíritu. Pero yo creo que la Universidad Occidental moderna está muy lejos de esas descripciones negativas. Su progreso, su calidad, su impacto son muy reales, y el que no entendamos ese hecho es uno de los factores que a veces limita el potencial de nuestras propias universidades. En Colombia, los cambios en la educación superior, sobre todo la pública, han sido por lo general reformas de ruptura con la anterior y que al menos pretenden serlo, aunque como vamos a ver en muchos casos sus propósitos fueran similares a los de la reforma que la precedió. La historia de los inicios de la Universidad Nacional de Colombia ejemplifica bien ese progreso discontinuo y quebrado. Fue fundada originalmente por el general Francisco de Paula Santander en 1826 como Universidad Central de la República. El fundador estaba guiado por principios liberales y una gran preocupación porque la educación fuera un factor de progreso y de equidad. Pero fue concebida al estilo de la Universidad Francesa, de esa época, la napoleónica, como una institución al servicio del Estado con autonomía muy restringida. Después, también principios liberales llevaron al gobierno de los radicales en 1863 a cerrarla, porque pensaban que las universidades eran monopolios de enseñanza y de trabajo que atentaban contra la libertad individual. Es indudable el gran esfuerzo que hicieron los radicales por la educación, pero con bastante ingenuidad, una ingenuidad que hoy resulta hasta difícil de entender, llevaron la libertad individual hasta el extremo de eliminar el requisito de un título y de estudios formales para ejercer una profesión. En el año de 1864, José María Samper, que también era liberal y también era radical, presentó un proyecto de ley para impulsar la educación mediante la creación de la Universidad Nacional. La ley fue finalmente aprobada y ejecutada por el también presidente liberal Santos Acosta en 1867. La casi simultaneidad de la fundación de la Universidad Nacional de los Estados Unidos de Colombia con la de la Red de Universidades Públicas de los Estados Unidos de América, Universidades del Land-Grant Act, invitan a comparar los acercamientos de las dos sociedades al mismo problema. El acto que dio origen a la Red Americana es del 2 de julio de 1862,
Con este se fundaron universidades rurales en cada uno de los estados que aceptaban la unión y en aquellos que lo hicieran en el futuro. Asignaba una gran cantidad de tierras de propiedad federal y regulaba cómo el producto de esas tierras o su eventual enajenación se aplicaría en forma exclusiva a los fines educativos. El cuidadoso diseño financiero en la ley aseguraba estabilidad y sostenibilidad de largo término. Las condiciones eran muy pocas: que en el término de 5 años estuviera funcionando al menos un college, que es una facultad o una escuela, sin definir en qué disciplina, aunque sugerían, sin descartar otras, que fueran disciplinas agrícolas, porque esas universidades debían, en sus términos, promover la educación liberal y la práctica de las clases trabajadoras para todos los propósitos profesionales y vitales. Nuestra ley autoriza al Ejecutivo para que entre en arreglos con el soberano Estado de Cundinamarca y con la Municipalidad de Bogotá para organizar una universidad que consta de 6 escuelas: Derecho, Medicina, Ciencias Naturales, Ingeniería, Artes y Oficios y Literatura y Filosofía. Adscribió a la universidad instituciones ya existentes, como la Biblioteca Nacional, el Observatorio Astronómico, la Escuela de Ciencias Naturales, el Laboratorio Químico y los hospitales de Caridad y el Militar. Advierte que los reglamentos serán dictados por el Gobierno de la Unión y se asignan algunas propiedades donde debe funcionar, y prevé algunos presupuestos, como el del Colegio de San Bartolomé, y aportes que no fueron definidos y que por tanto no eran obligatorios del Congreso, de la Asamblea y de la Municipalidad. Definió además un número de 8 estudiantes por cada estado de la Unión que recibirían estudios y alimentación, y además otras disposiciones generales que definían el funcionamiento de la nueva institución. Los Estados Unidos de América no eran más ricos que nosotros en ese momento. Estaban en una guerra civil que amenazaba la unidad nacional y que exigía recursos y atención. A pesar de eso, tomaron una decisión futurista y el diseño fue pragmático. Aseguraron sostenibilidad y dejaron libertad y autonomía para conformar el proyecto universitario que generó una gran diversidad. Nosotros definimos por ley y decreto las disciplinas, las normas y hasta el número de estudiantes y su distribución geográfica, pero dejamos muy abierto el financiamiento, sujeto a la voluntad de 3 gobiernos y a cambios en el tiempo. Esas diferencias de enfoque inevitablemente han tenido influencia en los desarrollos posteriores de las universidades. Es inútil y seguramente injusto calificar una u otra, pero muestran desde otro ángulo los distintos acercamientos al cambio que describí anteriormente. Hay que reconocer, sin embargo, que la red de universidades públicas de Norteamérica es la más fuerte red pública del mundo y que sus aportes para la democratización de la educación superior han sido inmensos. Nuestra universidad, muy latina e inspirada en el modelo francés napoleónico, era una universidad al servicio del Estado. Su autonomía era mucho más restringida. Por ejemplo, y seguramente muchos lo desconocen, el rector fue nombrado directamente por el presidente hasta 1994. El profesor Páramo, que va a hablar en una de las próximas, fue el primer rector no nombrado por el presidente, sino por el Consejo Superior de la Universidad. La confusión permanente entre Estado y gobierno generó vaivenes importantes en el desarrollo de la universidad. Después de una época de apoyo gubernamental durante los gobiernos liberales, fue considerada y tratada como una institución peligrosa durante la regeneración. Esos orígenes turbulentos tal vez vaticinaban un progreso
signado de avances y retrocesos. La reforma que cambió el rumbo de la universidad y es la base de lo que ella es hoy fue la expedición en 1935 en el gobierno del presidente Alfonso López Pumarejo de la Ley Orgánica de la Universidad y consecuentemente con esta de la creación de la ciudad universitaria en Bogotá. Esta decisión no fue solo una gran empresa de construcción de infraestructura, que ya de por sí era un hecho revolucionario, sino el avance de una concepción de universidad amplia, que reunía en un gran espacio físico disciplinas científicas y artísticas y profesiones diferentes. La que hoy nos parece una decisión sin ninguna duda sabia, no fue apoyada unánimemente. El ministro Zalamea, en su discurso en el Congreso, justificaba el gasto ante quienes se oponían porque les parecía exorbitante para un país con tantas necesidades, entre las cuales ellos no consideraban que debía estar la educación de las clases populares. También hubo voces que, por el contrario, argumentaban que la localización alejada del centro en ese momento la haría una universidad exclusiva para ricos. Curioso cómo coinciden las miopías de los extremos. El impulso que recibió la universidad le permitió seguir creciendo y fortaleciéndose incluso en circunstancias políticas no tan favorables. Institutos de investigación y escuelas profesionales se anexaron para conformar las sedes de Medellín, Manizales y Palmira. Hubo un fortalecimiento de la investigación con la construcción de facultades con laboratorios y en la rectoría de Gerardo Molina se le dio impulso a las ciencias sociales y humanas. Ese impulso se vio frenado en la década de los 50 con los gobiernos conservadores y sin duda en la dictadura de Rojas Pinilla, que era abiertamente hostil a la Universidad Nacional. Y desde su punto de vista, con razón, pues como se vio después, su caída fue en gran medida desatada por la movilización de la comunidad universitaria. La necesidad de una reforma a la universidad en Colombia y Latinoamérica fue un tema dominante en los años 50. ASCUN, la Asociación Colombiana de Universidades, que surgió del movimiento universitario contra la dictadura, lo tomó como tema central de reflexión. El año 1961, Rudolf Atcon publicó un informe sobre la Universidad Latinoamericana que tuvo gran influencia en las reformas subsiguientes. Atcon era asesor de la UNESCO, la OEA y del gobierno de Estados Unidos. Eran los días de la Alianza para el Progreso. Su informe fue mal recibido en la universidad pública por su posición ante la autonomía que él consideraba posible solo si su financiamiento se independizaba del Estado. Acá también se encontraron los extremos. Esa posición privatizadora para garantizar autonomía fue curiosamente la misma de algunos grupos de estudiantes durante la Reforma de Córdoba. Claro que ese hecho ya había sido olvidado. A pesar de las críticas que se le hicieron al informe, muchos elementos permearon y reforzaron las ideas de los reformadores del momento, incluso de algunos que lo criticaron. Entre ellas, la necesidad de la educación superior para el desarrollo económico y social, una universidad atenta a los problemas de la sociedad, el papel fundamental de la investigación científica, el departamento como estructura administrativa de los programas docentes y la flexibilidad de los programas como requisito de calidad. En esos momentos se gestó en la Universidad Nacional de Colombia la reforma más importante después de la de 1936. 4 rectorías sucesivas, Mario Lacerna, Arturo Ramírez Montúfar, Hernando Morales y José Félix Patiño, fueron necesarias para que se lograra finalmente consolidar en la última la muy conocida Reforma Patiño. Cada uno promovió una con diferentes énfasis, pero todas tenían en común su conocimiento directo de universidades muy exitosas y su convicción de que había que aprender de ellas.
Entre los grandes éxitos de la Reforma Patiño hay que resaltar la consolidación de grandes facultades que en sus departamentos ofrecían muchos programas académicos. Seguramente ustedes no saben, pero antes de eso había una facultad por cada programa y estaban dispersos, no tenían comunicación, no había posibilidad de que un estudiante pudiera tomar asignaturas que no estuvieran estrictamente en el departamento o en la facultad en la cual había sido inscrito. Esa nueva estructura generaba condiciones para una formación integral y construía el marco para que los estudiantes pudieran acceder a estudios complementarios. Otro gran logro fue la modificación de la planta profesoral, que se enriqueció con docentes de tiempo completo y con posgrados. Antes de la reforma, los docentes eran solamente docentes ocasionales, docentes de cátedra y que por supuesto no podían establecer programas de investigación. Con esto se abría un potencial de investigación sistemática, llevada a cabo como misión fundamental de la universidad y no en episodios anecdóticos de los profesores. Planteó a la biblioteca como el centro de la universidad, dando posibilidad al desarrollo de estudio autónomo por parte de los estudiantes. Fue importante también su visión de bienestar universitario como componente del proceso de formación. Algunas cosas, sin embargo, no se lograron del todo. Entre ellas, no se unificaron las facultades de salud, ni las de ciencias agrarias, y en alguna medida tampoco las de ciencias sociales. La flexibilidad a que aspiraba, seguramente por la cultura educativa del momento, se dio poco. Los programas siguieron siendo rígidos y la exigencia académica que se les hacía a los estudiantes, la alta intensidad horaria presencial, daban poco juego a quien quería explorar algo diferente. Los años siguientes debían haber sido de consolidación y ampliación de la reforma, pero no fue así del todo. La planta profesoral mejoró con profesores de tiempo completo, pero su labor docente era tan alta que no se desarrolló la investigación con el impulso que se esperaba. Los programas siguieron cerrados en sí mismos y la movilidad entre departamentos y facultades no se dio. Las áreas que no se integraron durante la reforma permanecieron dispersas. Pero además fue una época políticamente convulsionada que terminó en el cierre de la universidad por más de un año, con la renuncia del rector Fernando Sánchez Torres y posteriormente con la suspensión de los servicios de residencias estudiantiles y cafeterías, al menos en Bogotá. Nuevamente vemos como una época de reformas con importantes logros es seguida por una de reversión parcial de los avances logrados. Ante la suspensión de actividades fue nombrado como rector Marco Palacios, quien se comprometió a reabrirla en el término de un año y después de un diagnóstico a efectuar reformas de fondo. Encontró una situación de crecimiento muy lento, muy altas tasas de deserción, largas permanencias y poco desarrollo en investigación. Se reformaron los estatutos docente y general, buscando una planta profesoral más dedicada a la investigación y una integración de pregrados y posgrados. Se crearon los doctorados en su formato moderno y varios institutos de investigación como el CES, el CIT, el IEPRI, el IDEA, para apoyar la internacionalización, un centro de idiomas que posteriormente fue cerrado por presiones del Departamento de Lenguas Extranjeras. Sin embargo, a juicio de las siguientes direcciones de la universidad, la situación académica diagnosticada no cambió sustancialmente. Y se empezó entonces una nueva reforma que inició en la rectoría de Ricardo Mosquera y culminó en la de Antanas Mocos. Según las propias palabras de Antanas, la estructura de los pregrados era más la de un colegio con planes rígidos y pedagogías extensivas, programas de muy larga duración
que pretendían cubrir todas las posibles facetas de una carrera o disciplina, sacrificando la profundidad. Se cambiaron entonces los requisitos de grado para agilizarlo y se promovió el trabajo autónomo del estudiante y una presencia de la investigación en los procesos de aprendizaje. Sin embargo, hubo dificultades y mucha oposición, más en las carreras profesionales que en las disciplinarias. Para que fuera exitosa, debió cambiarse el modelo pedagógico, pero eso resultó especialmente difícil. Según la descripción precisa y cruda de Antanas Mockus, la oposición a los cambios en la universidad se deriva de la posición de muchos miembros de la comunidad que son siempre partidarios decididos del cambio, pero no ese ni ahora. Esta reforma fue seguida por un proceso de reversión lento que muchos denominaron la contrarreforma. Su mecanismo se derivó de un acuerdo del Consejo Superior que permitía a los consejos de facultad introducir cambios menores. Los cambios menores, promovidos sobre todo por muchos profesores que querían mantener sus tradicionales cursos, se fueron acumulando hasta revertir los avances y regresar a los currículos y metodologías anteriores. A esos problemas se añadió el hecho de que la docencia intensiva requería una estructura de bibliotecas, lugares de estudio y acceso a base de datos con los cuales la universidad no contaba. Para el año 2003, el diagnóstico seguía siendo el mismo. Se empezó a plantear una nueva reforma que tenía idénticos propósitos que la anterior. Licimia Coparra, vicerrector académico en la segunda rectoría de Marco Palacios, decía que a su parecer las distintas reformas eran algunos hitos de un mismo proceso. Se logró aprobar un nuevo estatuto docente para promover la productividad científica y uno general muy criticado, según algunos inviable, pero que lleva ya 12 años funcionando sin mayores problemas. Se hizo una discusión muy amplia y se propusieron cambios para flexibilizar los currículos y generar un cambio de pedagogías, y se planteó una reducción en los tiempos de duración de las carreras. Sin embargo, a pesar de que se aprobó la reforma en el Consejo Académico, esta nunca fue aplicada. Se cedió ante la oposición y se suspendió sin darle ninguna experimentación. El rector Palacios renunció antes de terminar su periodo y en el año de encargo que siguió el acuerdo fue congelado. El año 2006, en el equipo que tuve el gusto de liderar, se reasumieron las reflexiones y discusiones con la intención de generar los cambios de fondo necesarios y tantas veces planteados y postergados. Los principios básicos eran muy parecidos. Para posibilitar la flexibilidad curricular, se estableció un sistema de créditos y de equivalencias y se construyeron en las diferentes sedes planes de estudio equivalentes con una posibilidad limitada de dispersión, pero cada uno con un alto contenido de asignaturas que no pertenecían al plan nuclear y que el estudiante podía elegir con libertad según sus inclinaciones. El tiempo de duración, que fue motivo de oposición a la anterior reforma, dejó de ser importante al definir como requisito para grado un número de créditos. Finalmente se acompañó de un nuevo estatuto estudiantil que reemplazaba al obsoleto que llevaba 30 años vigente. Ese estatuto abrió posibilidades de grado, de estudio independiente, a la carrera, de dobles titulaciones y de paso directo a los posgrados, y en general estimuló los buenos resultados académicos. Es decir, que una muy importante diferencia de esta reforma con las anteriores es que ella se dirigió a generar las condiciones para que los estudiantes participaran activamente en la construcción de su propio programa de estudios. También a esa reforma la oposición fue muy fuerte. Los estudiantes hicieron paro, hasta una huelga de hambre hubo. Muchos profesores pronosticaron fracaso y pérdida de la calidad. 10 años después se mantiene y los resultados de los estudiantes
son los mejores en el país. Algunos jóvenes brillantes que criticaron el nuevo estatuto terminaron adelantando sus posgrados gracias a las posibilidades que este abrió. En alguna ocasión pronostiqué que cuando en el futuro se fueran a proponer cambios, los estudiantes iban a ser los primeros opuestos. Esa predicción ya se cumplió este año. Principios y condiciones de la reforma. La necesidad de la reforma no correspondía a un prurito o necesidad de cambio por cambiar, sino a un diagnóstico serio de nuestra realidad y de la universidad en el mundo. El diagnóstico, por supuesto, incluía los éxitos de las anteriores reformas, pero también sus limitaciones, sus fracasos y el retroceso de algunos de los inicialmente logrados. Los hechos fundamentales estaban claros para el equipo directivo. El modelo de universidad que se impuso en el mundo, no por decretos, leyes o modas, sino por su inmenso impacto social, es el de una universidad de investigación. Esa universidad conservó la autonomía, pero asumió nuevas obligaciones y retos que le ha impuesto la sociedad. Es más abierta, más transparente, más obligada a rendir cuentas sobre la forma como le devuelve a la sociedad su apoyo y su confianza. La universidad ha conservado su papel fundamental como formadora de ciudadanos y de profesionales, pero ha debido asumir otros papeles directos en generación de conocimiento y en la solución activa de problemas en los que la sociedad requiere su asistencia. Se puede decir que hay un nuevo pacto entre la sociedad y su universidad, en el que ella justamente pide ser apoyada y financiada, pero a cambio reconoce y asume nuevas obligaciones. El conocimiento y la forma como éste se construye también ha sufrido cambios que necesariamente deben reflejarse en la actividad universitaria. La obsolescencia de los conocimientos y técnicas es cada vez más rápida. Sus tiempos de vida ya son sin duda inferiores al de la duración de la vida laboral y con mucha frecuencia inferiores a la duración de los programas académicos. En muchas ocasiones he dicho que lo único que podemos garantizarle a los estudiantes en la universidad es que cuando se gradúen, gran parte de lo que aprendieron en el primer semestre ya es obsoleto. Por otro lado, hay una avalancha permanente de la información, de manejo no trivial. En alguna época era difícil conseguir información. Hoy en día lo importante es poder distinguir entre la avalancha de información que uno tiene, qué es bueno, qué es riguroso, qué es importante y cómo puede uno combinar esa distinta información para sacar resultados. Es decir, tienen que desarrollar capacidad para discriminar lo relevante y lo accesorio. Y todos estos hechos impactan las estrategias de formación y necesariamente impactan los programas académicos. Uno de esos impactos, posiblemente el más importante, es el papel del estudiante en la conformación de su propio programa de formación. El estudiante debe pasar de ser un recipiente pasivo a un buscador activo, un sujeto con alto nivel de autonomía, tanto en la conformación de su propio programa como en el proceso mismo de aprendizaje. Eso implica un cambio paralelo en el papel del profesor, quien de docente que imparte enseñanza se debe convertir en un asesor del estudiante en sus propias búsquedas. Hoy debemos ser conscientes que el reconocimiento de la Universidad Nacional de Colombia como verdaderamente nacional no se puede derivar solo de su ley especial y de su historia, sino que tiene que derivarse de su presente, de su impacto en la gente, en las diversas regiones y en las respuestas que ofrece a los asuntos fundamentales de la nación. Sin duda, el factor más importante para que siga teniendo la posición que ha tenido tradicionalmente
es el impacto en la formación de sus estudiantes, en las oportunidades que le abre a jóvenes que no las tienen en otro lado, en la medida que compensa desigualdades de base que solo serán compensadas si la universidad garantiza una alta calidad, siempre superior a la mejor que se pueda obtener en el país, incluso en el sector privado de alto costo. Eso lleva a la necesidad de plantear como primera prioridad un fuerte acento en el proyecto académico por encima de cualquier otro proyecto. No hay equidad si se ofrece una oportunidad disminuida frente a la que reciben otros que tienen más medios económicos. Equidad no es ofrecer alguna oportunidad, es ofrecer la mejor a la que el joven pueda aspirar y que esté en su capacidad personal de volver realidad. Eso solo se puede lograr si la universidad está concentrada en la construcción de un proyecto académico, científico y formativo de excelencia. Por último, la universidad, posiblemente más que cualquier otra institución en el mundo, es parte de una sociedad global. El conocimiento debe ser universal y las instituciones encargadas de asegurar que así sea son las universidades. La globalización, con sus pros y sus contras, con avances y retrocesos, es un hecho. Las universidades no se comparan ya solamente con sus pares locales o nacionales, sino que están inscritas en una sociedad mundial y se comparan con las mejores de esa sociedad. No es posible construir una universidad moderna sin una clara política de internacionalización y de integración con las grandes comunidades del pensamiento. Durante la segunda mitad del siglo XX, la sociedad ha venido haciendo nuevas exigencias a la universidad. Exigencias que la obligaron a superar su papel exclusivo de formadora de profesionales para asumir ella misma un papel activo y directo en muchas tareas. Papel que tiene implicaciones profundas en la conformación institucional, en su visión y en la forma como define y atiende su misión. Gran parte de la investigación que se le pide hoy a la universidad se hace bajo esa filosofía. Es una investigación que, si es bien profunda y académica, se hace ya en contextos heterogéneos hasta heterodoxos. Ya no solo se desarrolla en los laboratorios, sino en oficinas de gobierno, en empresas, en tanques de pensamiento, con ONGs, con comunidades, en institutos y centros, en bibliotecas, auditorios y museos. Como actor directo en los procesos sociales, se espera de la universidad opiniones ilustradas y discutidas sobre los problemas políticos actuales de la sociedad. No se espera que cambie su esencia o que tome partidos, pero sí que contribuya con opiniones basadas en el conocimiento de los hechos y que son confiables precisamente porque no vienen de un cuerpo político con intereses propios, sino de uno académico cuyo interés es más general y cuyo compromiso está con la búsqueda de la verdad y no con convencer a más seguidores. La educación continua se ha vuelto también una necesidad en todas las sociedades y la universidad recibe presiones crecientes para ofrecerla. Los posgrados, que hasta hace poco eran una especialización más detallada en el campo profesional del individuo, hoy capacitan con instrumentos investigativos o por lo menos con criterios basados en el método científico para abordar problemas de los cuales el egresado sabía muy poco antes que le tocara enfrentarlos. Por eso mismo se ha convertido en requisito básico para acceder a posiciones de liderazgo en la sociedad, el gobierno y las empresas. Yo varias veces he comentado que cuando yo me gradué, hace algunos años, experto era aquel que se las sabía todas. Hoy en día, experto es aquel que es capaz de resolver un problema del cual sabe inicialmente prácticamente nada.
Una realidad que deben enfrentar las universidades es la de la globalización. La difusión de fronteras genera una competencia mayor. Grandes universidades con muchos recursos se vuelven asequibles para la gente, para los gobiernos y para las empresas que buscan soluciones. Las acreditaciones y los ranqueos son una realidad inevitable. No basta con que la universidad se declare a sí misma buena. Debe de alguna forma ser reconocida socialmente con indicadores aceptados en ámbitos relativamente amplios. Se le pide también a la universidad una actividad decidida en la difusión de la ciencia, la cultura y el arte. Así nos resulta extraño ver a las universidades editando periódicos, produciendo programas de radio y televisión, a veces con emisoras y canales propios, con agencias de noticias, organizando foros y seminarios de popularización de temas que son de actualidad y urgencia, pero que resultan algo abstrusos para el público general. No es extraño tampoco ver que tienen orquestas y salas de concierto y museo y salas de exposiciones. No es solo información lo que se les solicita, es ilustración y educación en campos de ciencia, cultura y arte para una población general no especializada. La educación superior pública, creo que es uno de nuestros problemas más importantes, ha enfrentado y enfrenta problemas serios y amenazas derivados de las políticas generales de educación superior del país. La Ley 30 de 1992, seguramente con la intención de mantener estable el presupuesto de las universidades públicas, fijó que los presupuestos debían ser ajustados con el aumento de la inflación. Ese hecho, que era una especie de defensa, no se entendió por los gobiernos y se volvió una amenaza porque el crecimiento de los costos de la educación superior aquí y en todo el mundo son muy superiores al crecimiento del IPC. Y eso ha llevado a una situación de desfinanciamiento crónico que ustedes conocen y que es posiblemente uno de los problemas que la universidad tendrá que abordar en el futuro cercano, convenciendo a la sociedad, convenciendo al gobierno, convenciendo al Congreso de que es importante construir un sistema de financiamiento sostenible a largo término. Bien, de esta ya no tan breve presentación, se puede deducir que la Universidad Nacional de Colombia ha venido cambiando y adaptándose a los tiempos y a las nuevas exigencias de la sociedad, que ve en ella una guía fundamental para su acción. Ella es, por definición, la Universidad de la Nación, pero ese privilegio está lleno de exigencias y deberes. Debe ganárselo, no se da por ley. Su permanencia como actor social relevante es indispensable. Esa permanencia depende de la conservación de los valores universitarios de siempre, pero también del cambio, que le permita responder como se espera de ella. No tengo duda que la esperan buenos tiempos, que se manifiestan en su responsabilidad, asumiendo cada vez más grandes tareas. La universidad hasta hoy ha respondido. Ha sido el alma máter de cientos de miles de colombianos y colombianas, todos de bien, involucrados en la construcción de sus propias vidas y de la vida de la nación. Las efemérides son para celebrar, pero son también para tomar impulso y dar un salto adelante. Muchas gracias. Bueno,
hay sobre la mesa varias preguntas, hay letras que definitivamente yo no entiendo y esas no las voy a formular, que a lo mejor pregunte lo que no es. Vamos a arrancar con una pregunta sencilla, un poco para calentar motores, profesor Moisés, y es una pregunta que hace un estudiante, me parece una pregunta muy importante. Dice, ¿qué le motivó? ¿Qué condiciones lo impulsaron a ser rector de la Universidad Nacional de Colombia? Vamos a arrancar con esa, profesor Moisés, y yo voy mirando aquí otras y las voy a ir agrupando temáticamente para ir desarrollando este conversatorio. Sí, eso casi te obliga a una confesión. En realidad yo he sido como 35 años profesor de la universidad y si cuento desde cuando entré a estudiar, pues ya tengo relación con la universidad hace 50 años. Y la verdad es que nunca ocupé un cargo académico administrativo, siempre fui profesor, investigador, líder de un grupo de investigación y no ocupé ningún cargo administrativo. Durante la segunda rectoría de Marco Palacio, pues había una situación que muchos en la universidad consideramos que se había desdibujado la tarea académica, la misión académica fundamental de la universidad. Y entonces decidimos apoyar a Marco Palacios en esa rectoría. Y entonces me presenté a la decanatura, como candidato a la decanatura de Facultad de Ciencias de Bogotá, y quedé pues como decano de esa facultad. El rector Palacios renunció sin terminar su periodo y con la reforma que propuso congelada, y yo sentí que era mi responsabilidad con la universidad. Para mí la universidad es sumamente importante. Yo soy egresado de la universidad y fui toda mi vida profesor de la universidad, fui toda mi vida trabajador del sector público, jamás trabajé en el sector privado, y consideraba una responsabilidad muy importante tratar de continuar los esfuerzos de reforma académica que me parecían centrales para el desarrollo y para el avance de la universidad, y por eso me lancé a la rectoría. Por eso decía que es casi una confesión. Llegué por circunstancias de la vida, no era mi programa de vida. Mi programa de vida realmente era el de un profesor común y corriente, pero las circunstancias de una universidad en crisis, cuando el rector Palacios se fue, ustedes obviamente no recuerdan porque eran demasiado jóvenes, pero cuando él se fue, la universidad realmente estaba en un estado prácticamente de parálisis y de gran peligro de quiebre por polarización, por grupos, etcétera, y entonces decidí asumir esa tarea, es decir, decidí proponerme para asumir esa tarea y por alguna circunstancia fui nombrado por el Consejo Superior y duré 6 años en esa tarea. Bueno, rector, pero en su periodo rectoral 2006-2012, esas expectativas que habían antes de su primer nombramiento, designación de rector, en sus expectativas, ¿cree que se lograron realizar en la universidad? ¿Cómo le ayudó el gobierno? ¿Cómo encontró la comunidad académica el eco a sus propuestas y a su desarrollo? Pues voy a contar el secreto de que no es fácil ser rector de la Universidad Nacional de Colombia. Yo
yo llegué con unas propuestas muy claras, muy transparentes, e hice todos los esfuerzos para que esas propuestas realmente se materializaran. Las propuestas estaban centradas fundamentalmente en académico y en investigación. Y se logró pues realmente hacer una reforma de fondo, una reforma tan de fondo que permanece ya casi 10 años, con la inclusión de sistemas de equivalencia y de movilidad entre las carreras, entre las sedes, gracias al sistema de créditos también. Se generaron los nuevos estatutos estudiantiles, que eran muy importantes porque el estatuto viejo tenía 30 años más, 32 años, y se necesitaba ser abogado con especialización en el estatuto estudiantil para poderlo manejar por la cantidad de retazos que se le habían añadido durante los tiempos. Además de eso, creo que organizamos bastante bien el sistema de investigación de la universidad. Se tomaron unas decisiones que en ese momento fueron dolorosas, quiero decir, desde el punto de vista presupuestal. Se decidió que el 25% del presupuesto de inversión, no importa lo que pasara, iba para investigación, que el 25% de las matrículas de posgrado, tampoco importaba lo que fuera, iba para investigación, el 6% de los proyectos de extensión también, y con eso se creaba un gran fondo de investigación y fondos locales en cada una de las facultades. Creo que eso le dio un impulso muy grande a la investigación. Si se ven las gráficas de crecimiento de la productividad de investigación, le dio un impulso muy grande que yo espero que perdure también. Y pues hubo muchas otras cosas accesorias realmente, pero creo, pues yo me siento satisfecho por lo menos de haber logrado esas premisas básicas con las cuales partí. Ahora, que si fue fácil, no, fue sumamente difícil. Es decir, la oposición a veces era muy alta. Como mencioné ahora hace un rato, incluso tuve en la sede de Medellín una huelga de hambre, que es una prueba muy dura para pasar. Pero me parece que era importante realmente mantenerse en eso. Por ejemplo, el momento en que decidimos trasladar todos los nuevos programas, porque se transformaron todos los programas de la universidad, 92 programas de pregrado y 300 o algo así de posgrado, se transformaron todos ellos, y en 2 semanas decidimos pasarlos al sistema de información académico todos. Me dijeron que era la locura, pero no había más remedio, había que hacerlo en algún momento. Y esas 2 semanas dormimos poco del trabajo y de la atención, pero finalmente se logró realmente hacer. Ahora, además de eso, hicimos un esfuerzo grande en reconocimiento social. Acreditamos todos los programas acreditables. Empezamos a acreditar los programas de posgrado en forma pionera en el país. No se acreditaban antes programas de posgrado. Y acreditamos institucionalmente a la universidad con la acreditación más alta que se había dado en el país. Es decir que creo que me concentré en el proyecto académico y eso pues me causa satisfacción. Sí fue muy difícil. Bueno, es que he separado esto en 5 grupos de preguntas. Hay muchas preguntas y entonces por eso hay como temática. Una están preguntando un poco por el papel del rector y por eso las preguntas que estoy direccionando. Pero esta sí la quiero leer tal como la escribió el estudiante. ¿Cuál ha sido el rector más influyente de la Universidad Nacional y por qué? Bueno, es bien difícil responder algo así, pero me voy a salir por el lado fácil.
el más influyente fue Manuel Ancísar porque la fundó. Además era una gran personalidad, era realmente una gran personalidad, era un filósofo con una visión extraordinaria. Hay una anécdota de él que pocos conocen, pero que merece ser conocida. Hubo en algún momento el Ministerio de Educación o de Instrucción, que se llamaba en aquella época, dio la orden de usar los textos de un filósofo inglés muy liberal como textos de estudio en la universidad, como textos obligatorios en la universidad. Y él, que era un discípulo de ese filósofo, que era un seguidor de ese filósofo, y que enseñaba a ese filósofo en todas sus clases, renunció porque el gobierno pretendía que la universidad tuviera como obligación enseñar a ese filósofo que él quería. Lo cual me parece que es un acto de honestidad intelectual sumamente grande. Por supuesto, no le aceptaron la renuncia y retiraron la orden. Ahora, después de eso, ha habido rectores con distintos matices. Por ejemplo, yo mencionaba a Gerardo Molina, fue un rector que le dio una gran fuerza a las ciencias sociales y humanas en la universidad, que conserva hasta hoy en día, y eso me parece muy importante. José Félix Patiño, la reforma de José Félix Patiño fue decisiva porque reunió en un ámbito que se puede llamar universidad, algo que eran muchas escuelas dispersas por toda la ciudad de Bogotá, ni qué hablar pues de las otras sedes. Diría que hay actos que me parecen importantes de otros rectores. El rector Páramo, que los va a visitar, fue el que promovió las sedes de frontera, que a mí me parece que es un gran avance para la universidad, que la consolida realmente como universidad nacional y que le da una proyección importante, no solamente política, sino en las ciencias sociales y en las ciencias naturales, porque nuestras fronteras no son solamente fronteras políticas, son también fronteras naturales y son también fronteras sociales. Y eso me parece que le da una gran fortaleza. Y pues no voy a mencionar más, simplemente lo dije para mostrar que varios rectores han hecho cosas que son realmente importantes para que la universidad se vea como se ve hoy. Bueno, hay un conjunto de preguntas que tienen que ver, este ya será como el tema de rector, su rectoría, los impactos y los temas asociados a la gestión rectoral. Hay unas preguntas que tienen que ver con las reformas. Está la reforma Patiño, está la reforma que hizo en su administración. Quisiera que se refiriera a estos temas de esas reformas, cómo han incidido en el sistema educativo nacional, si han tenido trascendencia, si no han tenido trascendencia, o si simplemente han sido unas reformas que la universidad las ha realizado para sí y no ha tenido impacto en el sistema educativo nacional. Con eso resumo estas tres preguntas que tengo acá en mi mano. Gracias. Yo voy a ser pedante con mi universidad y diré que lo que se hace en la Universidad Nacional se imita muy rápidamente en todas las demás universidades. Cuando hicimos la reforma, nosotros todavía estábamos discutiendo muchos detalles de la reforma, porque una de las cualidades nuestras es que hacemos las cosas despacio, que eso es a la larga una cualidad. A veces uno se enerva, pero es una cualidad a la larga. Las hacemos despacio y con cuidado. Nosotros todavía estábamos discutiendo y la Universidad de los Andes ya la había copiado e implementado. Y no fue que hizo algo parecido, no, la había copiado e implementado. Y en el sector público ni qué hablar.
Es decir, en el sector público, cuando la Universidad Nacional lleva a cabo una reforma académica, tiene una iniciativa de carácter académico, es casi que inmediata su réplica en todas partes, o por lo menos intento de réplica en todas partes. Suena un poquito vanidoso, pero yo creo que es la verdad. Y eso me parece que es otro gran valor de la universidad y que la hace nacional. Y es que la universidad tiene un papel de liderazgo muy importante en la educación superior del país. Y es que liderazgo no es, como algunos piensan, complacer a la mayoría. Liderazgo es mostrar un camino. Y la Universidad Nacional yo creo que se caracteriza por eso. La universidad, según el profesor Moisés, ha tenido un impacto importante en el sistema universitario de este país. O sea, las reformas que se hacen al interior de la universidad son copiadas o son llevadas al sistema universitario colombiano. Y eso está bien, eso ha repuntado favorablemente en el sistema. ¿Conoces alguna evaluación sobre esto? Sí, yo creo que ha sido muy positivo. Pues nosotros tenemos un poco tendencia, que es una tendencia muy humana, a ver las cosas negras y el dicho ese de que todo tiempo pasado fue mejor. Es un dicho que se repite y uno todo el tiempo, incluso han hecho estudios psicológicos bien organizados, haciendo encuestas entre las personas, y las personas siempre tienden a calificar como una mejor época, cuando se comparan dos épocas, la que está más lejana a él. Y entonces mucha gente piensa que no hemos mejorado, pero hemos mejorado inmensamente. Hemos mejorado inmensamente, y el sistema universitario del país también ha mejorado inmensamente. Pues yo ya soy un poquito veterano, pero tampoco soy una antigüedad, creo. Cuando yo era estudiante en la universidad, el 5% de los jóvenes que podíamos estudiar estábamos estudiando. El 5%, hoy en día es el 50%. Eso es un avance enorme, es un avance de democratización enorme. La Universidad Nacional cubría gran parte de los estudiantes universitarios del país. Es decir, cuando ustedes ven a gente de mi generación, casi todos son egresados de la Universidad Nacional, porque la Universidad Nacional cubría casi todo el país. Hoy en día no cubre ni siquiera el 7 o 8%. Y eso no es malo, eso es muy bueno. Eso quiere decir que el sistema creció. Y el sistema creció en gran medida por el éxito de la universidad. Pero no solamente creció en cantidad, no solamente creció en cantidad, creció en calidad. Profesores que cuando yo entré a la universidad, como les mencionaba, la mayoría de los profesores eran profesores de cátedra que pasaban por un rato. No había programas de investigación establecidos, no existían. Teníamos una tesis, la llamamos tesis de grado, no trabajo de grado. Teníamos una tesis de grado y cada uno tenía que inventársela y buscar por la ciudad cómo hacerla. No existían realmente programas de investigación, no existían grupos de investigación. Todo eso existe hoy, parece que es obvio que exista, pero eso realmente se fue construyendo en un proceso lento y en un esfuerzo de la universidad, nuevamente en un esfuerzo en que la universidad lideró al país, porque la universidad tiene hoy el 50% de profesores con doctorado. Las otras universidades están tratando de crecer en eso, aunque hay algunas que no tienen sino el 1 o 2%. La universidad constituyó grupos de investigación y se convirtieron en la figura que utiliza Conciencias
para definir el nivel investigativo de las instituciones. De tal forma que yo creo que ha habido avances inmensos, Por supuesto, nos falta mucho. Primero porque 50% de cobertura todavía no es suficiente. Nosotros tenemos que acercarnos, como los países europeos, a casi el 100% de cobertura. Segundo, porque ese 50% de cobertura no tiene una calidad uniforme. Hay universidades como la nuestra y como algunas públicas y unas pocas privadas que tienen ese nivel de calidad bueno, pero hay una gran cantidad de instituciones que no. O sea que en ese sentido hay que mejorar mucho. Y posiblemente tenemos que asumir tareas que aún no hemos asumido y ahora enfrentamos en el país, nos acercamos en el país a una época difícil pero prometedora, que tenemos que saber apoyar y que tenemos que saber conducir en una forma adecuada, y creo que el papel de las universidades también va a ser importante ahí. Entonces, en resumen, el papel ha sido importante, no se puede despreciar y va a ser más importante, y quedan retos pendientes. Bueno, hablando de papeles, hay preguntas asociadas a cuál es el rol que deben de asumir los estudiantes frente a las reformas, a las diferentes reformas universitarias, y si los estudiantes, considera usted, han frenado las reformas universitarias. Yo voy a ser sincero y voy a decir cosas tremendamente impopulares. La universidad es una institución muy conservadora, compuesta por comunidades muy conservadoras que predican el cambio. Esa es más o menos un poquito la contradicción que quise decir allá, y que en palabras cité a Antanas Mockus diciendo que siempre queremos hacer un cambio siempre y cuando no sea ese ni ahora, ¿no? Entonces, la verdad es que somos comunidades conservadoras que a la larga no ha resultado mal, porque a la larga hacemos las cosas despacito y han salido bien. Pero sí se necesitaría un poco más de osadía, en mi opinión. Se necesitaría un poco más de osadía, y yo creo, voy a poner una anécdota. Cuando hicimos esta reforma, uno de los principios de la reforma era la flexibilidad de los programas. Todos los indicadores mundiales dicen que flexibilidad es una condición de calidad en la educación universitaria. La flexibilidad se convirtió en una palabra mala en la universidad. Entonces decían, nos están dañando los programas porque los están volviendo flexibles. Y creo que hoy en día ya se superó eso, pero sí hubo una oposición en ese sentido. Ahora, me parece que lo más importante de todo este proceso de reformas, que como decía, en realidad es un proceso continuo con distintos hitos, lo más importante es que cada vez el estudiante adquiera más la responsabilidad sobre su propia formación. No quiere decir que el estudiante se dé sus propias clases, aunque a veces sí. Pero sí que el estudiante, primero, con la flexibilidad, ya puede escoger un camino un poco diferente. Puede tomar asignaturas complementarias de otras carreras. Puede tomar asignaturas que a veces no se ven complementarias, pero que sí son complementarias en su formación personal. Pero también tiene que ir más allá de eso. Yo creo que el aprendizaje tiene que ser cada vez más individual
cada vez tiene que confiar más en su propia capacidad de búsqueda, de reflexión, de análisis y de construcción de conocimiento. Como decía, y creo que no es un lema vacío, cada vez más el profesor tiene que convertirse en un acompañante del proceso que el estudiante hace por sí mismo y que es iniciativa del estudiante. Yo creo que si hay que resumir hacia dónde van las reformas en la universidad, yo diría que hacia allá van y hacia allá ojalá que se llegue. Está como muy conectado. Una de las preguntas es cómo vencer esa resistencia al cambio que está en la comunidad universitaria. Entonces, ya he preguntado por el rol de los estudiantes y cómo es el rol de los profesores. ¿Cómo aspiramos nosotros que sean esos profesores en una universidad moderna? Pues yo creo que es complementario a lo que dije antes. El rol del profesor tiene que ser el de un acompañante. Y las pedagogías modernas cada vez más se construyen con base en eso. No sé si ustedes conocen, hace poco estuvo aquí quiero decir en Colombia, un profesor de física de la Universidad de Harvard, David Mansur, que hizo un experimento muy interesante, y es que los estudiantes de Harvard se supone que son el top en Estados Unidos, son los mejores estudiantes reconocidos, etc. Hizo un experimento haciendo un examen al inicio de su curso, pero no sobre tareas o sobre problemas, sino sobre la concepción física del mundo. Cómo la persona que entraba a su curso concebía ciertas cosas en el mundo, las leyes de la naturaleza, etc. Y luego les hizo el examen al final y llegó a la conclusión de que el curso no había servido para nada, que los estudiantes salían sabiendo resolver problemas y aplicar ecuaciones, pero que no habían cambiado su concepción de la naturaleza y que continuaban con algunas cosas que eran mitos, que no eran verdad, y que todos nosotros tenemos y pensamos que así funciona la naturaleza. Y extendió el experimento a una desconfiguración del aula, que eso se da ahora mucho. Desconfiguración quiere decir que en lugar de poner filas así, lo que hacía era grupos pequeños de estudiantes y los ponía a resolver problemas en conjunto, con cosas curiosas como que la calificación era la misma para todos, etcétera, ¿no? que nos puede parecer. Y resultó primero que resolvían mucho mejor los problemas. Y segundo, que efectivamente cambiaba el conocimiento de la naturaleza desde el principio al final del curso. Y entonces llegó a la conclusión de que los estudiantes no aprenden del profesor, sino que aprenden mucho mejor de sus colegas, que es una conclusión extraña, pero es cierto. Es decir, eso lo que está señalando realmente es que los métodos pedagógicos tienden a cambiar, tienden a desconfigurar las estructuras clásicas de enseñanza y tienden a ser muchísimo más comunicativas y colaborativas entre los estudiantes, y en ese papel y en ese ámbito el papel del profesor es realmente el de un guía, el de un acompañante, y no el de un enseñador, digamos, o entrenador, mucho menos. Hay un conjunto también de preguntas, y esta es inevitable hacerlas por parte de toda la comunidad universitaria, y seguro que en cualquier foro con rectores siempre se van a preguntar, bueno, ¿y del financiamiento de la universidad pública qué? ¿Sí? Entonces, quisiera que refiriera un poco a ese tema que llega por una preocupación por parte de los estudiantes. ¿Cómo vamos a financiar la Universidad Nacional en tema para el funcionamiento en especial? Sí, yo pienso que
ese es un problema crucial que no hemos resuelto y que si no se resuelve va a poner en peligro, en mi opinión lo que va a poner en peligro es la competitividad de la universidad pública con respecto a la universidad privada. Yo muchas veces he discutido, mucha gente dice que la universidad el peligro de la privatización de la universidad pública. Yo digo que el peligro no es que se privatice la universidad pública. Por ejemplo, en el país nunca se ha privatizado las escuelas, el 80%, pero sí se privatiza la calidad, y eso sería muy grave. Es decir, que solamente quien compra la calidad la obtiene. Eso sería catastrófico, que en cierta forma está sucediendo en el colegio, ¿no? Aunque hay colegios públicos notables y excelentes, si ustedes miran el universo completo, entre los 100 mejores hay uno público usualmente o dos públicos, y los otros 98 son privados. El gran peligro, en mi opinión, es que se llegue a algo parecido en la educación superior, y eso sería catastrófico. Ahora, ¿cuál es el problema del financiamiento? Yo, cuando en el 2006, cuando inicié la rectoría, yo la inicié en mayo, y como en el mes de septiembre publiqué en la prensa un artículo sobre el financiamiento de la universidad, y luego, en colaboración con ASCUN y con el SUE, pagamos incluso una página en El Tiempo y en El Espectador, con un grito de alerta. Y el problema era que, y yo lo mencioné antes un poco, el problema era que en la Ley 30, yo creo que con buena intención, el ponente de la Ley 30 fue un ex rector de la Universidad Nacional, que en aquel momento era senador, el profesor Mosquera. La intención era que no hubiera el peligro de que el gobierno le redujera el presupuesto a la universidad. Entonces, para que no hubiera el peligro ese, introdujeron en la ley que el presupuesto de la universidad debe ajustarse cada año con el IPC, que es la inflación, ¿no? El índice de precios del consumidor. La intención detrás de eso, la filosofía detrás de eso, es que esa debía ser una base mínima para ajustar el presupuesto. Pero todos los gobiernos subsiguientes, todos absolutamente, asumieron que ese era el tope y que la única obligación del gobierno era aumentar con el IPC. Pero mientras tanto, las universidades públicas se triplicaron o cuadriplicaron en cobertura. Es decir, que si se divide el presupuesto por el número de estudiantes, el presupuesto por estudiante se redujo a la mitad, a la tercera parte, y hay universidades como la Universidad Popular del Cesar en que se redujo prácticamente a nada, porque ella creció en una forma exorbitante, pues, criticable o no, pero creció, y su presupuesto creció con el IPC. Ese es un factor. El otro factor es que las universidades empezaron a contratar profesores de tiempo completo y con posgrados, por supuesto a un costo más alto. Además de eso, las mismas leyes generaron estímulo a la productividad académica de los profesores, lo cual generaba un aumento de salarios también. Y la renovación tecnológica es un proceso mucho más rápido que el IPC. En el 92, cuando salió la Ley 30, tenía computador el rector y alguno de los vicerrectores. Hoy en día, pues tiene que haber redes de Wi-Fi en todas partes y computadores por todos lados, y eso es solamente un ejemplo. La tecnología de los laboratorios cambió totalmente. Es decir,
el costo de una universidad buena, sube muy por encima del IPC, pero muy, muy por encima del IPC. Se calcula que por lo menos modestamente 6 puntos por encima del IPC debe subir. Y nosotros llevamos desde el año 94 prácticamente subiendo con el IPC de vez en cuando una pequeña adición por un lado o por el otro lado. En esa columna del 2006 nosotros hacíamos el cálculo de que había un momento en el cual el presupuesto de funcionamiento se iba a cruzar con el coste de la nómina y que iba a haber un momento en el cual todo el presupuesto de funcionamiento iba a cubrir apenas la nómina. Y eso era como en el 2012 o algo así, el cálculo nuestro, y efectivamente se cumplió. Y eso, esa brecha se sigue agrandando. Es decir, lo que hay que cambiar es el modelo de financiamiento. Hay que hacer un cambio de fondo en el modelo de financiamiento que exige seguramente un cambio de ley, que ya no se va a dar en este gobierno. Ustedes saben que hubo un intento en el primer gobierno del presidente Santos de hacerlo, que fue fallido. La propuesta era muy mala y infortunadamente no se discutió suficiente en el Congreso, pero mejor dicho se retiró y nos quedamos con la Ley 30 y esa brecha sigue creciendo y va a llegar a un momento en que sea insostenible realmente, Entonces, me parece que una de las tareas muy próximas de la comunidad universitaria es tratar de lograr que haya un cambio en ese modelo. Ese modelo pues ya estiró la pata. Bueno, hay 3 preguntas finales que les va a reunir. Una es, ¿considera usted en la experiencia, en el conocimiento que tiene de la universidad y como rector, que las sedes tienen diferentes niveles académicos, o hay un solo proyecto académico que le apunta desde diferentes espacios al desarrollo académico de cada uno de los estudiantes de la universidad? Yo no diría que hay sedes mejores y otras peores. Hay especificidades, como las hay incluso dentro de las mismas sedes, entre los programas diferentes. Y eso es una riqueza, en mi opinión eso es una riqueza. Uno de los parámetros de la reforma era que los programas que se ofrecían en distintas sedes fueran equivalentes. ¿Qué quiere decir equivalentes? Que tuvieran un núcleo muy similar, que no se diferenciara en más de un 10%, de tal forma que cualquier estudiante que estudiara en una sede pudiera perfectamente tomar otras asignaturas en otra sede o continuar sus estudios en otra sede, y que de todas formas básicamente salieran con el mismo nivel y con la misma calidad. Pero la otra parte, la parte flexible, esa sí es característica de cada uno. Y da programas que se llaman igual, pero que tienen orientaciones muy distintas, e insisto, no mejores unas y peores otras. Tomen ustedes, por ejemplo, el arquitecto de Bogotá, el arquitecto de Manizales y el arquitecto de Medellín. Son equivalentes, pero tienen orientaciones diferentísimas. El arquitecto de Bogotá está muy cerquita al diseño. El arquitecto de Manizales, debo decir que es el más arquitecto clásico. Es el arquitecto que construye y el arquitecto de Medellín es más constructor.
es más un constructor, es casi que algo entre ingeniero y... Los tres, insisto, son equivalentes, los tres tienen personalidades diferentes. Y así suceden muchísimas, en muchísimas de las carreras. Y creo que es una gran riqueza que ojalá pudiéramos explotar más. Hay necesidad de recursos también para explotarla suficientemente. Pero hay programas, se establecieron y existen programas de movilidad que permiten moverse tanto a los estudiantes como a los profesores, y creo que esa es una riqueza grande de la universidad. Tengo una última pregunta del auditorio y luego quisiera hacerle una personal. La pregunta tiene que ver con los estudios generales. ¿Usted cree que en la universidad deben haber unos estudios generales como fue la propuesta de Patiño en los años 66 a manera de lo que son los colleges de las universidades estadounidenses? Yo me contento y creo que es suficientemente bueno que haya un alto nivel de flexibilidad en los programas y que el estudiante tenga la posibilidad de escoger entre muchas asignaturas de carácter electivo. Eso va en el espíritu de lo que decía antes, que en mi opinión el papel más importante de la reforma, de la transformación, es darle al estudiante la capacidad de dirigir su propio programa educativo. Y yo tengo alta confianza que cada uno va a escoger las cosas según su personalidad, según su carácter, según sus intereses. La formación general ya a veces trasciende a la universidad. Hoy vivimos una sociedad tan supremamente comunicada que gran parte de esa formación se adquiere por otros medios. Entonces no creo que tengamos que imitar eso, que por cierto también sufre disrupciones allá en Estados Unidos y en Europa. Ya tampoco es ese núcleo de 2 años que antes se daba de estudios generales. Ya también eso tiene grandes variaciones. Yo creo que nuestro sistema está en la capacidad de formar suficientemente bien, también en estudios generales y en conocimientos generales. Y esta es ya la última. Usted escribió una columna en El Tiempo sobre el decálogo, que finalmente no era un decálogo sino 13, del laico. ¿Cuáles pudieran ser como ese decálogo para un estudiante universitario de la Universidad Nacional de Colombia? Sí, bueno, gracias. Sí, es mi posición personal, obviamente. Los dos primeros mandamientos que escribí eran muy duros, pero que están de acuerdo con mi concepción de mundo, ¿no? Y el primero de ellos era no creer en verdades reveladas. Que no hay verdades reveladas, hay que buscar una verdad a través de la razón. Y el segundo, que es bastante complementario, es que todo lo que sucede, que es complementario y que es un motivo de optimismo en mi opinión, es que todo lo que sucede tiene causas naturales, no sobrenaturales. Y que tenemos la inmensa fortuna de que con nuestra razón estamos en la capacidad de comprenderlos, aunque no comprendamos todo en el momento, pero estamos en la capacidad de comprenderlo y que es deber nuestro tratar de comprenderlo. Entonces digamos que esos dos son una profesión de fe laica, fe laica y racionalista, que creo que, en mi opinión, es importante
en una universidad, pero por supuesto que eso no excluye posiciones diferentes y creencias diferentes. Muy bien, muchísimas gracias al señor rector Moisés Wasserman por esta disertación, por esto de poner en escena el tema de las reformas, por darnos una perspectiva de lo que ha sido la Universidad Nacional de Colombia a través de la historia y cuál puede ser la apuesta de la universidad de cara al futuro. A usted muchísimas gracias, señor rector, y a todos el auditorio, muchísimas gracias por estar aquí tan presentes. Muchas gracias, yo también agradezco mucho. Sesquicentenario Universidad Nacional de Colombia, patrimonio de todos los colombianos.